Mi nombre es Bernabé Bautista Morales, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Voy a explicar sobre el tema, sobre la unidad 1, Arquitecturas de Cómputo, de la materia Arquitectura de Computadoras. Bien, como introducción, pues en esta unidad aprenderemos cómo funciona internamente una computadora y cómo sus diferentes partes trabajan en conjunto. Vemos desde las arquitecturas que nos muestran cómo se organiza el sistema, hasta los componentes principales como la CPU, la memoria, la entrada y salida y los buses de datos. También las interrupciones que permiten que toda información viaje de manera rápida y ordenada dentro de la computadora. Todo esto nos ayuda a entender mejor cómo se procesa la información y cómo se puede mejorar el rendimiento de esa. Bueno, pasamos al tema 1.1, modelos de arquitecturas de cómputo. Pues la arquitectura de cómputo es básicamente cómo está realizada una computadora y cómo funcionan sus partes para procesar información. Nos ayuda también a entender cómo se comunican la memoria, el procesador y los dispositivos, y cómo esto afecta la velocidad y eficiencia de nuestra máquina. Pues pasamos al tema 1.1.1, arquitecturas clásicas de von Neumann. Pues las arquitecturas clásicas son las computadoras tradicionales que siguen el modelo de von Neumann. Aquí la CPU, la memoria y los dispositivos trabajan juntos y tanto los datos como las instrucciones están en la misma memoria. Son fáciles de entender y usar, pero a veces lentas porque hacen todo paso a paso. Arquitecturas segmentadas o pipeline. Las segmentadas o pipeline dividen el trabajo en etapas. Mientras una instrucción está en una etapa, otra puede estar en otra. Así se aprovecha mejor el tiempo del procesador y entonces trabaja más rápido. Pero hay que tener cuidado con los problemas que surgen cuando varias instrucciones dependen una de otras. Arquitecturas de multiprocesamiento. Estas usan varios procesadores al mismo tiempo para hacer más cosas más rápido. Pueden ser todos iguales o uno principal que controla a los demás. Son muy buenas para tareas grandes o complejas, pero necesitan coordinación entre los procesadores para que no choquen. Análisis de componentes de la CPU o la unidad central de procesamiento. La CPU pues, es el cerebro de la computadora. Es la que procesa toda la información y controla el funcionamiento de los demás componentes. Lecturas de CPU, RISC contra CISC. Pues las CPU pueden tener diferentes formas de organizarse internamente. Por ejemplo, algunas siguen las arquitecturas clásicas, otras son segmentadas o usan multiprocesadores según como quieran ejecutar las instrucciones y procesar los datos. Tipos de CPU, de single core a multicore. Existen CPUs de diferentes tipos. Unas son de propósito general para tareas comunes y otras son especializadas para videojuegos, servidores o dispositivos móviles, dependiendo de la necesidad, velocidad, potencia y eficiencia. Características y funcionamiento de la CPU. Pues las principales características de la CPU son la velocidad de procesamiento, el número de núcleos, la memoria interna, que sería la memoria caché, y la capacidad de ejecutar a varias instrucciones al mismo tiempo. Esto determina qué tan rápido y eficiente trabaja nuestra computadora. Memoria, el almacén digital. La memoria es donde las computadoras guardan información y programas para poder usarlos cuando lo necesiten. Es muy importante porque la CPU no tiene acceso rápido a los datos, todo el sistema y así todo el sistema se vuelve más lento. Conceptos básicos del manejo de la memoria. El manejo de la memoria se trata de cómo se almacenan, organizan y recuperan los datos. Incluye saber qué tipo de memoria usar según la velocidad y la cantidad de información que necesitamos guardar para que todo funcione sin problemas. Memoria principal semiconductora, el corazón volátil. Es la memoria RAM, que guarda temporalmente los datos y programas de la CPU que está usando. Es muy rápida cuando apaga la computadora y se borra todo lo que habías guardado. Memoria caché, la velocidad del alcance del procesador. Pues es una memoria pequeña pero muy rápida que se encuentra dentro de la CPU o cerca de ella.
Guarda los datos que se usan más seguido para que la CPU no tenga que ir a la RAM, cada vez acelerando el trabajo a la computadora. Manejo de la entrada-salida, la conexión al mundo exterior. El manejo de la entrada-salida es como la computadora recibe información del exterior, como teclado, mouse o sensores o diferentes periféricos que podemos conectar hacia la computadora y enviar la información hacia afuera, como pantalla, impresoras, altavoces. La CPU coordina todos estos procesos para que los datos lleguen y salgan de manera ordenada y rápida. Módulos de entrada-salida, los traductores del sistema. Los módulos de entrada y salida son los componentes que conectan la CPU con los dispositivos externos. Ellos se encargan de recibir los datos que entran y enviar los datos que salen de la computadora, funcionando como intermediarios. Entrada-salida programada. Control directo. En este tipo, la CPU controla directamente cada operación de entrada o salida. Es sencillo, pero hasta que la CPU se ocupe mucho tiempo esperando a que los dispositivos terminen de enviar o recibir datos. Entrada-salida Entrada-salida mediante interrupciones. Un enfoque más inteligente. Pues aquí la CPU solo se ocupa cuando el dispositivo la avisa con una interrupción. Esto permite que la CPU haga otras tareas mientras espera, haciendo que el sistema más eficiente. Acceso directo a la memoria, DMA, autonomía en la transferencia. El acceso directo a la memoria permite que los datos pasen de los dispositivos a la memoria sin que la CPU tenga que moverlos manualmente. Esto acelera mucho la transferencia de información y libera a la CPU de otras diferentes tareas. Canales y procesadores de entrada-salida, la élite de la E-S. Son unidades especiales que se encargan de manejar varias operaciones de entrada y salida al mismo tiempo, sin involucrar demasiado a la CPU. Esto mejora la velocidad y eficiencia del sistema, especialmente en computadoras grandes o en servidores. Buses, las autopistas de la información. Los buses son como caminos por donde viaja la información dentro de la computadora. Conectan la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Hay buses de datos, direcciones y control, y todos son esenciales para que los componentes puedan comunicarse correctamente. Tipos de buses. La columna vertebral de la computadora. Existen diferentes tipos de buses según lo que transportan. Los de datos que llevan la información entre la CPU, memoria y los dispositivos. Los de direcciones indican dónde se debe leer o escribir la información. Y los de control, que coordinan las diferentes operaciones, asegurando que todo funcione en perfecto orden. Estructura detallada de los buses. Los buses están formados por líneas físicas que conectan los distintos componentes de la computadora. Cada línea tiene una función específica, ya sea enviar datos, direcciones o señales de control, y juntas permiten que la información viaje de manera organizada. Jerarquía de buses, optimizando el rendimiento. La jerarquía de buses se refiere a cómo se conectan los distintos buses en niveles, desde los más rápidos y cercanos a la CPU hasta los más lentos y alejados, como los que llegan a periféricos, y esto ayuda a organizar el flujo de información y optimizar el rendimiento del sistema. Interrupciones. Agilidad en la ejecución. Las interrupciones son señales que indican a la CPU que debe detener temporalmente lo que está haciendo para atender un evento importante, como un dato de entrada. Esto permite que la CPU responda rápido a situaciones urgentes sin desperdiciar tiempo esperando continuamente. Como conclusión, al estudiar esos temas, comprendemos que una computadora no es solo una caja con programas, sino un conjunto organizado de componentes que interactúan entre sí. La CPU procesa los datos, la memoria los guarda, los módulos de entrada y salida permiten la comunicación con el exterior, y los buses e interrupciones coordinan todo para que funcione de manera eficiente. Conocer cómo funciona cada parte de la computadora nos permite entender mejor el rendimiento de esta y cómo optimizar su uso en el día a día. Eso ha sido todo.